días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a mi canal Creer o Reventar. En esta ocasión les traigo el desarrollo del número pi, un desarrollo que logré ya por los 80. Fui profesor de matemática y de física, también di algo de química. Lo figuraba el desarrollo accesible del número pi, siendo que en todo el mundo utiliza el número pi. Se utiliza el número pi desde la escuela primaria. Obviamente, si uno quiere calcular la circunferencia, lo que mide la circunferencia, ¿no? Una circunferencia, tiene que, una de las fórmulas elementales es 3,1416, lo sabemos de memoria, muchos lo saben de memoria, constructores, hasta albañiles, por ejemplo, saben que tienen que multiplicar el diámetro de esa circunferencia, el diámetro, por ejemplo, de un tanque australiano, por ejemplo, multiplicarlo por 3,1416 para saber lo que va a valer la circunferencia, cuánto material y cuánto hierro tienen que ponerle en esa circunferencia. Bueno, toman como base el diámetro. Luego, investigando en libros académicos e incluso en internet, verán que hay unas cuantas demostraciones, la mayoría son complejas, otras no son demostraciones, sino simplemente una mostración del resultado final, una cuenta final, una expresión algebraica final, una expresión incluso de cálculo infinitesimal, que esto que el otro, pero no figura ninguna accesible a una persona, digamos, medianamente culta, como puede ser una persona que ha hecho una escuela secundaria decente. Yo presento esta demostración que es muy satisfactoria, muy precisa, que se basa en una idea que ya tuvo Arquímedes, no sé cuántos años, como 400 años antes de Cristo, que es tratar de ir calculando, ir sumando los lados de un polígono regular, de forma que ese polígono irregular tenga la mayor cantidad posible de lados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, este XC es el lado de un hexágono, lo mismo que este en violeta aquí. Son lados de un hexágono. Los lados de un hexágono distan bastante, por lo que se ve, de este arco de circunferencia. Ahora, OC, en cambio, es el lado de un dodecágono, o sea, un polígono regular de 12 lados. Dista bastante menos de este arco de circunferencia. Este segmento AC representa el lado de un polígono de 24 lados. Como se ve ahí, dista muy poquito de el arco de circunferencia de aquí. Quiere decir que si nosotros, lo mismo que Arquímedes, logramos encontrar un polígono de la mayor cantidad posible de lados y sumarlos, cada uno de esos lados, vamos a obtener una idea mucho más perfecta de cuánto vale la circunferencia. El diámetro, este diámetro, por ejemplo, en esta circunferencia, este es el diámetro Z, está 1, 2, 3 y un cachito más, que es poco más de una décima, poco más de 14 centésimas, también se podría decir una décima o 14 centésimas, como para completar toda la circunferencia. Ese pedacito es un número infinito, de infinita cantidad de cifras, y se demostró por los años, por 1800 y pico, que es un número irracional. Que es un número irracional, es un número que no puede ser expresado por fracciones. No hay ninguna fracción, a pesar de que yo voy a dar alguna, que se acerca para los fines prácticos, pero no es adecuada para describir al número pi. Así que pi, esta letra,
es la letra pi minúscula. La pi mayúscula es bastante parecida, pero con los, la cima y la base rectos. La verdad, muy simpáticos los griegos. Le dieron el nombre pi. Repito, entonces, ¿cuánto está la circunferencia? ¿Cuánto nos acordamos nosotros que el diámetro se puede repetir en la circunferencia? 3,1416, que es una cifra que sirve para la inmensa mayoría de los cálculos. Muy bien, de los cálculos de secundario, incluso muchísimos cálculos universitarios y muchísimos cálculos prácticos de la vida diaria. Fenómeno. Pero nosotros vamos a encontrar una fórmula que nos da el número que querramos, o sea, los decimales de pi que querramos mientras tengamos una computadora suficientemente, o una calculadora suficientemente potente. Pero ya van a ver que aún con calculadoras científicas comunes se puede lograr una precisión extraordinaria con este método que yo les voy a dar, que requiere conocimientos elementales de geometría, que yo los voy a dar por las dudas, y los voy a ir explicando, y una noción trigonométrica común, que es la noción del coseno, que es una de las más sencillas de las expresiones trigonométricas. ¿Cuál es la virtud del coseno? Primero que lo debería conocer todo estudiante del secundario. En segundo lugar, esas funciones, que son 6, dado que son 3 lados que tiene un triángulo rectángulo, se pueden hacer 6 relaciones, ¿no? Un lado con el otro con este, y 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son relaciones realmente muy sencillas. El tema es que dan números que a veces no son decimales perfectos, exactos, sino que son fracciones periódicas, por ejemplo, 0,3333333 infinitos 3, o bien números irracionales. Repito que los números irracionales son números que no se pueden expresar con fracciones. Son números que uno no le puede encontrar, por ejemplo, un periodo. 3, 6, 8, 10, 1, 0, 4, 2, 3. No se repite ninguna fracción, como podría ser 0,37, 37, 37, 37, aunque sean infinitas, periodos 37, ¿no? No se puede encontrar. Quería decirles también que yo he logrado, con esta ecuación que voy a dar, que voy a desarrollar, encontrar alrededor de 50.000, un polígono regular de 50.000 lados. Lo puede hacer cualquiera de ustedes, e incluso más que eso, los puede hacer ustedes en casa aplicando esta fórmula que les voy a dar. Por lo tanto, imagínense lo que es 50.000 pedacitos, ¿no? ¿A cuánto estará cada uno de esos cuerdas? Esto se llama cuerda, ¿A cuánto estarán esas cuerdas de la verdadera circunferencia? A nada, a infinitésimos. Por lo tanto, da un resultado muy preciso del verdadero número pi, con muchos decimales, por ejemplo, 100 millonésimas, e incluso billonésimas también. Creo que hasta aquí fue clara la introducción. Para dejar entonces un poquito más fundamentado todo consiste en encontrar un polígono de un enorme número de lados para que se aproximen más cada lado a el arco de circunferencia que tienen, que cubren, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sumamos todos esos lados, nos va a dar el número pi. Aquí estamos entonces con 2 esquemas para demostrar este curioso asunto que se resistió durante siglos y recién modernamente se pudo calcular, digamos, una cantidad interesante de números, y ya es más que interesante, ya se hace por diversión. Hay un premio internacional al que llegó al 1.000.000 de decimales, y creo que ahora van por el 1,5 millones. Es un desafío terrible, pero por supuesto innecesario. Nosotros con lo que vamos a hacer podemos hacer un viaje a las estrellas, con estas fórmulas que encontré.
Entonces, ¿en qué se basa? Como dije antes, es sencillamente tratar de calcular la mayor cantidad de lados de un polígono regular y sumarlos. Esto se llama inscriptos, ¿no? Porque podrían ser por afuera, que serían circunscriptos, que es posible calcular con esta fórmula que les voy a dar, a la que vamos a llegar. Muy bien. Todo consiste entonces en poder calcular los lados, en este caso L1, que puse L1, que sería el OC, el L2, mejor todavía, que sería el AC, el L3, mejor todavía, que sería el BC, y así podríamos seguir dividiendo y encontrar lados más pequeños y entonces con más precisión acercarse al arco de la circunferencia. Fenómeno. ¿Cómo se calcula entonces estos lados? Yo voy a empezar por un dodecágono regular. Podríamos empezar quizás por un cuadrado, un triángulo, un hexágono, pero no, vamos a empezar por un dodecágono. He visto que es lo más adecuado para empezar y conduce a una gran precisión en los cálculos. Fenómeno, un dodecágono, 12 lados. De todos modos necesitamos el lado de un hexágono, que es una muy buena referencia porque tiene la particularidad, el hexágono, que el lado del hexágono, este es un lado, ¿no es cierto?, es igual al radio de dicha circunferencia. Cualquier hexágono inscripto, este es uno, ¿no? Acá vendría otro, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro, 6. Esto, XC, vale lo mismo que OZ minúscula. Muy bien, así que XC vale lo mismo que OZ, o sea que el radio. Si yo, desde el centro de la circunferencia, que es Z, trazo un radio perpendicular a el lado del hexágono, siendo el hexágono ese un polígono regular, resulta que me lo divide al lado en dos partes exactamente iguales. Por eso pongo acá medio radio, esto es medio radio y esto es medio radio, ¿no es cierto? Fenómeno. Luego trazo el lado de un dodecágono, que por allí voy a empezar. Un dodecágono como es este. Esto que puse en rojo, en regular, fenómeno. El ángulo que abarca un lado del hexágono es 60 grados, es todo esto, 60 grados, de acá hasta acá. Y por 6 serían los 360 grados. El ángulo que abarca un dodecágono es exactamente la mitad, 30 grados. Por 12 da 360. Si yo ahora desde el centro de la circunferencia trazo un nuevo radio perpendicular de ese a un lado de ese dodecágono, obtengo que nuevamente me lo divide en dos partes. OD es igual a DC. Dos partes exactamente iguales. Entonces, desde este punto, trazo un segmento que va a ser el lado de 24 lados que tendría ese polígono regular, este es solo uno. Luego, acá trazo entonces un radio que sea perpendicular a ese lado, ese en verde, ¿no es cierto? Acá está en verde, AC. Como es perpendicular, una propiedad que tienen los radios perpendiculares a un lado de un polígono regular, lo divide a ese lado en dos mitades nuevamente, igual que antes, o sea que AE va a ser igual a EC. Luego puedo trazar desde el punto en que ese radio toca a la circunferencia hasta C, trazo otro lado, que sería el lado de un polígono regular de 48 lados. Ya estamos hablando de una cantidad respetable de lados.
debido a la escala del dibujo no pude seguir haciendo más divisiones, o sea, no seguí trazando más radios que me dividan a su vez en la mitad este lado en este caso, el BC, pues no se vería directamente, pero se entiende que se puede hacer. Me dividiría el lado BC en dos mitades iguales, ese radio, y ya estaríamos hablando de que ese segmento que hubiéramos obtenido hubiera sido el lado de un polígono de 96 lados. Ya muy interesante. Y por lo tanto se va a acercar ese lado, se hubiera acercado más todavía, mucho más, al arco. Como le dije, nosotros podemos llegar fácilmente a un polígono de 50.000 lados con esta fórmula que les voy a dar. Increíblemente, así es. Y aquí está creer o reventar. Se puede hacer y lo pueden hacer ustedes en casa, si prestan atención. Muy bien. Nosotros necesitamos para eso una función que se llama la función coseno, para mi demostración. Estas son nociones elementales de geometría, en realidad, las que di hasta ahora. Ahora yo voy a aplicar el coseno. El concepto de coseno es extraordinariamente sencillo. Implica que en un triángulo rectángulo, por ejemplo este triángulo rectángulo, O, C, Y, aquí es 90 grados, porque R es perpendicular a XC, ¿no? Entonces perpendicular a esto vale 90 grados. Va a resultar que debido a estas medidas, este ángulo de aquí, el lado del dodecágono y el lado del hexágono, va a valer 15 grados. Fíjense que 15 grados es la mitad de 30. ¿Ven? La mitad de 30. Por construcción, también con el siguiente polígono, el AC es un lado del polígono de 24 lados, va a valer 3,75, que es la mitad de 7,5 grados. Y si siguiéramos así, el próximo valdría la mitad de 3,75. ¿El coseno qué es? Que necesitamos la noción de coseno. Es dividir en un triángulo rectángulo, por ejemplo, voy a tomar por ejemplo, como ejemplo, pero podría ser cualquier triángulo rectángulo. Tomamos un ángulo y queremos hallar el coseno de ese ángulo, en este caso 15 grados. El coseno de 15 grados va a ser igual a YC dividido OC, que en este caso se comporta como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Muy bien, el coseno del ángulo de 7,5 grados va a ser igual a DC dividido AC. AC de nuevo se va a comportar como hipotenusa de este triángulo rectángulo más chico que está acá. Finalmente, el coseno del ángulo de 3,75 grados va a ser igual a EC dividido BC, que de nuevo se va a comportar como hipotenusa. Esto se llama lado cateto adyacente al ángulo, acá hay lo mismo, cateto adyacente a este otro ángulo. Este EC es el cateto adyacente a este otro ángulo más chiquito que tengo acá. Y estas serían las hipotenusas. OC en un caso, AC en el otro y BC en el otro. Para cada ángulo, entonces, los cosenos valen exactamente lo mismo. Si los triángulos son semejantes, si los ángulos son iguales, esos ángulos se puede demostrar que esas relaciones entre el cateto adyacente y la hipotenusa y cualquier otra siempre dan el mismo número. A veces números irracionales, a veces números racionales, periódicos, con fracción periódica pura o no, pero de todos modos dan un único número. Entonces, ¿qué pasa? Se puede poner una tabla, se pueden tabular, o bien en las computadoras o en las calculadoras modernas, sencillamente figuran un algoritmo. No es que estén en una tabla dentro de la computadora,
si la computadora hace una velocidad fantástica, o la calculadora, un algoritmo por el cual haya ese coseno, que por supuesto, como vuelvo a repetir, es único para un ángulo. Entonces está todo calculado y nosotros lo único que tenemos que hacer entonces para calcular un coseno es, hoy día, ni siquiera mirar una tabla. Diremos, ponemos coseno de 15 grados y sale automáticamente. Bueno amigos, sigamos con este interesante desarrollo sobre el número pi que hubieran hecho los matemáticos griegos, los árabes, los egipcios, si hubieran tenido estas calculadoras, que hoy son una maravilla. Es extraordinario. Esta tiene 15 dígitos, esta creo que tiene 8 o 9. Pero bueno, con cualquiera de estas podemos hacer hoy día esta maravilla de calcular con suma precisión el número pi. Este esquema que he hecho acá es simplemente reproducir a mayor escala este anterior que hemos visto, por ejemplo, este arco X, C, Z. Así todo deberíamos hacer una escala enorme para poder hacer otro ladito más ahí, como les he explicado anteriormente. Y acá está la demostración, apelando al concepto trigonométrico del coseno. Todo lo demás, como dije, son conceptos geométricos que son sencillos de adquirir o de razonar. Se puede, con un poquito de paciencia, se puede encontrar los valores de estos ángulos. Muy bien, acuérdense que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo, por ejemplo, el OCY, este más este, son 180 grados. Si esto vale 90, bueno, poco a poco llegamos a la conclusión de lo que vale este. Lo mismo acá, el ACD, esos ángulos internos valen 180 grados, por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que este ángulo, que acá le puse alfa, vale 7,5 grados. Y el BCE, que yo le puse beta, vale 3,75 grados. Este chiquitito de acá, entre la hipotenusa o lado también del polígono, que es anaranjado, y el segmento verde. Vamos a hacer uso del hexágono, sencillamente porque el hexágono nos da la propiedad de que el lado del hexágono regular es exactamente igual al radio. Entonces, dado que esto es medio radio, esto es medio radio. Si yo divido IC, o sea, la mitad del radio, dividido OC, que en este caso funge como hipotenusa, vamos a obtener el coseno de 15 grados. Así que por pasaje de factores, L1 va a ser igual a R sobre 2 por coseno de 15 grados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Multiplicar por 12 ese ladito para obtener la longitud. No voy a obtener por ahora la longitud de la circunferencia, pero nos vamos a ir acercando. Muy bien, así que 12 por L1 va a ser igual, L1 es igual a esto, entonces yo lo puse aquí, R sobre 2 por coseno de 15 grados, esto es L1, multiplicado por 12. Así que 12 se va con 2, me queda 6 radios sobre coseno de 15 grados. Muy bien, si yo hago esta cuenta, me da 3,14 o algo por el estilo. Algo ya se empezó a tomar color. Segundo paso, vamos a calcular ahora entonces L2, que va a ser, se me va a acercar un poquito más al número pi, van a ver. Entonces, pero L2 ¿qué es? Es la mitad de L1, ¿ven? Si esto es L1, el radio perpendicular al L1 lo divide a L1 en dos partes iguales. Entonces, DC vale medio L1, DC, esto vale medio también, medio L1 y esto medio L1, dividido a C,
que en este caso funge como hipotenusa, este lado, ¿no es cierto?, que sería el polígono de 24 lados, eso me da el coseno del ángulo alfa de 7,5 grados. Entonces, L1 sobre L2 dividido L2, ¿no es cierto? L1, la mitad de L1, ¿ven? Dividido L2 me da el coseno de 15 grados sobre 2, porque 7,5 era. Entonces L2 va a ser igual, despejo acá factores, va a ser igual a L1 sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 2. Entonces, ahora implica que si yo quiero calcular la longitud de ese polígono, de 24 lados, tengo que multiplicar 24 veces L2. Entonces me queda 24 por, en vez de L2 pongo esto. L2 será igual a L1 sobre 2 por coseno de 15 grados. Entonces pongo L1 sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 2. 24 sobre 2 me da 12. ¿No? Entonces me queda 12 por L1 sobre coseno de 15 grados sobre 2. Sigo acá. Entonces 24 por L2 va a ser igual a, en vez de ahora, en vez de poner L1, pongo esto, que es igual. Entonces me queda 12 sobre 2 por R por coseno de 15 grados por coseno de 15 grados sobre 2. 12 se me va con 2, me queda 6 por R, o sea que 24 veces L2 va a ser igual a 6 por el radio dividido coseno de 15 grados por el coseno de 15 grados sobre 2. Fenómeno. Tercer paso. ¿Cuánto vale entonces L3? Siempre hago el mismo razonamiento. L2 dividido 2 sobre L3. O sea, el lado L2, al trazar yo un radio perpendicular a ese lado, lo divide en dos mitades iguales. AE es igual a EC. EC dividido BC me da el coseno del ángulo de 3,75 grados, que es la mitad de 7,5 grados. Así que BC funge como hipotenusa del ángulo beta, ¿no es cierto?, que es ese, ¿no es cierto?, cuyo vértice es C, y EC, el cateto adyacente a ese ángulo. Cateto adyacente sobre hipotenusa, repito, es el coseno de ese ángulo. Así que implica que L3 va a ser igual a L2 sobre, acá despejo los factores, paso los factores al otro lado, y me queda que es igual a L2 sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 4, lo cual implica que, entonces, la longitud de un polígono de 48 lados regular va a ser igual a 48 dividido 2, que estaba acá, por coseno de 15 grados sobre 4. 48 veces L3 va a ser igual a 24, todavía no lo tacho, supongamos que no lo taché. En vez de poner L2, pongo lo que es igual L2, que es igual a esto, L1 sobre coseno de 15 grados sobre 2. Me quedó, por supuesto, coseno de 15 grados sobre 4. Y ahora L1, de nuevo, es igual a R sobre 2 por coseno de 15 grados. Entonces lo pongo acá. Simplifiqué, primero me quedó 12, y ahora vuelvo a simplificar, y me queda 6. Así que me queda 6 radios sobre coseno de 15 grados por coseno de 15 grados sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 4. Y ya se van dando cuenta de que entonces, si nosotros volvemos a dividir este segmento con otro radio que sea perpendicular, en el punto medio de BC, lo divido a su vez por 2, en dos mitades iguales, y empieza a suceder lo mismo que antes. Y me va a dar siempre 6R sobre coseno de 15 grados por coseno de 15 grados sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 4 por coseno de 15 grados sobre 8. El próximo, o sea, el polígono de 96 grados. Ahora, fíjense que ya con
un polígono de 48 lados, ya tengo una aproximación de cada uno de esos lados al verdadero arco de la circunferencia muy grande. Entonces, mi ecuación me va a quedar algo así como esto: 48 lados, o sea, el polígono regular de 48 lados tiene esta fórmula: 6 por r, 6 veces el radio sobre el coseno de 15 grados por coseno de 15 grados sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 4. Entonces, por ejemplo, para 96 lados me va a ser igual la fórmula a 6r sobre coseno de 15 grados por coseno de 15 grados sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 4 por coseno de 15 grados sobre 8. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros queremos seguir aumentando la cantidad cada vez al doble de lados, vamos a obtener que para un polígono, que es el número pi, se va acercando a 3, 14, 1, 5, 9, 2 y una cantidad infinita de cifras, pero en este caso grande, con exactitud, se va acercando cada vez más al verdadero número pi. Entonces pi para nosotros va a ser igual a la fórmula general siguiente. Pi va a ser igual a 6 radios. En vez de 6 radios podríamos poner 3 diámetros sobre el coseno, sobre el producto del coseno de 15 grados sobre 2 a la n factorial. ¿Qué significa esto? Para n, o sea el exponente de 2, igual o mayor que 0 y entero. Para un número entero que sea mayor o igual que 0. Si nosotros vamos multiplicando, por ejemplo, aquí estaría, si lo queremos para 96 lados, sería 15 sobre 2 a la 0 por 15 sobre 2 a la 1 por 15 sobre 2 al cuadrado por 15 sobre 2 al cubo. Si lo queremos para 182 grados, sencillamente agregamos otro producto más, por coseno de 15 grados sobre 2 a la cuarta. Entonces, si nosotros iteramos esta ecuación, y ya el diámetro no interesa, la ecuación en realidad queda así. Esta sería la ecuación. Si nosotros empezamos a hacer estos productos, coseno de 15 sobre 2 a la 0, que es 1, por supuesto, por eso esto puede no ponerse, ¿no es cierto? Si n vale 0, esto es 1, por eso, si n es 1, 2 a la 1 es 2. Ahora acá sí, ya empezamos. 2 a la segunda es 4, 2 a la tercera es 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la quinta 32 y así. Para terminar con este tema atrapante, vamos a ver qué sucede con el pi calculado con un polígono regular de 96 lados igualitos. La fórmula, como vimos, la ecuación que he derivado es esta. Para n, o sea el exponente último de 2 sea 3, entonces tengo que hacer coseno de 15 por coseno de 15 grados sobre 2 por coseno de 15 grados sobre 2 al cuadrado por coseno de 15 grados sobre 2 al cubo.
calculado con una calculadora de 8 dígitos, muy común, da 3,1415 y le erra recién en el 9. Vamos a ver qué pasa calculando pi con un polígono regular de 192 lados. Ponemos la fórmula, pero ahora n, siendo n igual 4, tenemos que multiplicarlo por el coseno de 15 grados sobre 2 a la cuarta. Eso, con una calculadora de 15 dígitos, da 3,141592 y recién le erra un poquito en el 8. Muy bien, imagínense que esto es milésima, millonésima y en las 10 millonésimas. Pi, ahora calculado para n igual a 12, o sea, sería hasta este exponente del 2 hasta 12, o sea, 2 a la cuarta, el otro sería coseno de 15 grados sobre 2 a la quinta, hasta llegar a coseno de 15 grados sobre 2 a la 12, da un pi igual a 3,14159265 y recién le erra un poquito en el 4. O sea, acá tenemos milésimas, millonésimas y mil millonésimas. O sea, le erra recién en las 1000 millonésimas. O sea, una extraordinaria exactitud, francamente. Para ese entonces, el polígono S regular va a tener 49.052 lados. Pero podemos, con una calculadora científica de 35 dígitos, llegar a pi igual a 3,1415926535897932 y todos estos números son los que deben ser. Saca, por supuesto, hasta llegar a 35, o sea, 34 decimales acá. En ese caso, tenemos la friolera, o habremos calculado pi a través de un polígono regular de 196.368 lados. Hemos llegado a un polígono que prácticamente se va a confundir con una circunferencia. Imagínense que si la circunferencia midiera alrededor de 200 kilómetros de lado, apenas cada lado mediría apenas un poquito más de un metro. Es decir, habría que verlo desde la estratosfera, con un satélite para ver el ladito. Para los fines prácticos es una circunferencia. Aparte de esto, se podría llegar a más precisión si en vez de considerar aquí debajo, en el denominador, si todo este denominador, ¿no?, nosotros en vez de calcularlo multiplicando los cosenos, como está aquí, lo calculamos con logaritmos, porque si nosotros calculamos esto con logaritmos, vamos a tener que acá el logaritmo de esta cifra va a ser igual, el logaritmo, por ejemplo, decimal, el común de esta cifra, va a ser igual al logaritmo de 15 grados más el logaritmo del coseno de 15 grados sobre 2 más el logaritmo del coseno de 15 grados sobre 2 al cuadrado, más el logaritmo del coseno de 15 grados sobre 2 al cubo, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros pongamos acá. Luego hallamos el antilogaritmo y obtenemos acá un número muy parecido, pero con un poquito más de exactitud. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos y hay un error, multiplica el error. Pero si nosotros sumamos, como en el caso de los logaritmos, solamente sumamos el error. Así podríamos ganar unos 3 dígitos más aquí. Alguna vez lo hice, pero bueno, en este momento solamente lo comento, pero no quiero confundir. Y no quiero agregar ya más, porque el concepto de cómo se saca el número pi creo que quedó muy bien fundamentado. Finalmente, acá tengo dos fracciones. Jamás una fracción puede representar a un número que es irracional, pero sí nos puede dar cierta exactitud. Por ejemplo, la fracción 311 sobre 99 nos da 3,1414, que se imagina que acá si fuera un 6 sería muy adecuado, o un 5. Pero
acá hay otra fracción. Esta da una precisión hasta las 100 milésimas. Entonces, para algunos cálculos en los que conviene hacer una fracción y no un número irracional como este, se puede usar. Fíjense aparte que 311 sobre 99 se repite aquí, 3, 1, 1 arriba y 9, 9 abajo. Si uno empieza a pensar en esto, se da cuenta de que hay algo común, aquí y aquí. Y si hacemos dos cifras más, de todos modos esto se va a mantener, este 3, 3, 1, 1 arriba y el 9, 9 abajo. Eso nos da una idea de que hay una serie implicada que nos dé el número pi. Interesantísimo. Por supuesto va a ser una serie de fracciones infinitas. Finalmente quiero decir que aquí, en el caso de calcularlo con una calculadora de 35 dígitos y llegar a n a la 14, o sea, el 2 elevado a la 14, así vamos a obtener 196.368 lados, la exactitud sería de milésima, millonésima, mil millonésimas, billonésima, mil billonésima y 2 trillonésimas. Es decir, una exactitud aplastante. Muy bien, amigos, esta es una curiosidad, es un enigma que creo que ha quedado resuelto. No saben la alegría que me da. Muchas gracias.